Hola, cordial saludo. Mi nombre es Daniel Rodríguez Solarte. Soy estudiante de Administración de Empresas y voy a realizar mi presentación del examen final de legislación laboral. Eh, Mi rol elegido a través del curso fue el líder del grupo. Por lo tanto, los temas asignados son de la unidad 1, los capítulos 1 y 2. Prácticamente las presentaciones son una síntesis de los capítulos 1 y 2 de la primera unidad del curso. En el capítulo 1 estudiaremos el derecho individual del trabajo y la relación laboral empleador-trabajador. Para ello revisaremos los temas de orígenes y fuentes del derecho, elementos fundamentales del derecho laboral, jornada de trabajo, causales de la suspensión, etc. En el capítulo 2 estudiaremos las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Se abordarán además los temas de seguridad social, acoso laboral y aportes para fiscales. También encontraremos en este trabajo el diagnóstico de los dos estudios de casos planteados, las propuestas de solución, las preguntas y respuestas del regalo del mes y finalmente presentaremos la liquidación de prestaciones sociales al trabajador asignado de acuerdo al rol. Empecemos con el capítulo 1, Derecho individual del trabajo y relación laboral empleador-trabajador, e iniciamos con los orígenes y fuentes del derecho laboral. Recordemos que el marco regulatorio del derecho laboral en nuestro país y la Constitución Política del año de 1991, los tratados y convenios internacionales y el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando estudiamos derecho laboral debemos estudiar dos fuentes, que son las fuentes directas, en las cuales se encuentra la Constitución, la ley, los decretos, la doctrina jurídica, y las fuentes indirectas, la jurisprudencia y la costumbre. Los principios generales del derecho privado son la prohibición del enriquecimiento sin causa, la buena fe, prohibición del fraude a la ley. Los principios generales del derecho público son la separación de funciones, los principios limitadores del derecho penal, el debido proceso y la legalidad. Los elementos fundamentales del derecho laboral, contrato de trabajo. Las partes que intervienen en un contrato de trabajo son el trabajador y el empleador. Los elementos constitutivos del contrato de trabajo son las prestación personal del servicio, subordinación jurídica y remuneración. Existen diferentes clases de contrato. Entre ellos tenemos que según la forma eh, podemos encontrar el contrato verbal y el escrito. Según la duración, el término fijo, término indefinido, por duración de obra. Otros tipos de contratos son el accidental o transitorio, la prestación de servicios y el aprendizaje. Jornada de trabajo, jornada ordinaria y máxima legal. En Colombia está permitido trabajar 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Están excluidos de esta regulación los cargos de dirección, manejo y confianza, los de vigilancia cuando residen en el mismo sitio de trabajo y el servicio doméstico, entre otros. La jornada de trabajo, el trabajo diurno y nocturno. El trabajo diurno va de 6 de la mañana a 10 de la noche y el nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Existen otras jornadas especiales que son acordadas entre el trabajador y el empleador. Las horas extras son aquellas que van después de la jornada ordinaria. Suspensión del contrato de trabajo. Los hechos que conllevan a la suspensión de este contrato son entre otros la causa mayor o hecho fortuito, la muerte o inhabilitación del empleador, la suspensión de actividades o cláusula temporal de la empresa. Sanciones disciplinarias. Tenemos dos clases de sanciones. La suspensión, en la cual por primera vez no debe exceder de 8 días. En caso de reincidencia, no podrá superar los 2 meses. No podrán ser penas corporales ni medidas lesivas de la dignidad. Las multas se aplican en casos de retrasos o faltas al trabajo sin justificación debida, ¿no? Sin ninguna excusa. El monto máximo deberá ser hasta la quinta parte del salario diario. Obligaciones del empleador. Proveer los instrumentos adecuados y materias primas para la realización de las actividades. Un local apropiado y elementos de protección. Pagar la remuneración pactada. Prohibiciones del empleador, obligar al trabajador a realizar compras en almacenes de su preferencia, aceptar dinero del trabajador, limitar o presionar en el ejercicio al derecho de asociación, obligaciones del trabajador, acatar y cumplir las órdenes, no publicar información,
buen uso de los instrumentos, buenas relaciones con superiores y compañeros. Prohibiciones del trabajador: extraer sin permiso los útiles, materias primas o productos de la empresa, presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de narcóticos o drogas enervantes, conservar armas de cualquier clase. Seguridad social: afiliación y aportes, tiene por objeto garantizar las prestaciones económicas y suficientes. Dentro de la seguridad social tenemos la pensión, la salud y los riesgos laborales. Acoso laboral, también conocido como mobbing, no es más que el abuso del poder, manifestado a través de la discriminación, de la humillación o la amenaza. Las modalidades de acoso laboral tenemos el maltrato laboral, la persecución, discriminación, desprotección, entre otros. Aportes para fiscales, distribuidos de la siguiente manera: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3%, Servicio Nacional de Aprendizaje 2%, Cajas de Compensación Familiar 4%, para un total del 9%. El análisis del regalo del mes, lo que más me llamó la atención fue el Wunhu, que significa trabajando juntos, en la cual se toman tres hermosos animalitos para demostrarnos cómo deben funcionar las organizaciones. Tenemos en el primer caso la ardilla, que nos indica o nos hace ver cómo el trabajo que realizamos vale la pena, qué tan importante es lo que hacemos. Seguidamente tenemos un castor, que nos enseña que el control de todos es muy importante para alcanzar las metas. No estar esperando siempre a que sean los directivos los que tomen la iniciativa. Por último tenemos el ganso, que nos enseña a estimularnos unos a otros. Diagnóstico de los estudios de casos. Se realizaron trabajos en el simulador. Esos trabajos consistían en unos estudios de casos donde se aplicaron los conocimientos en problemas que se presentan en el día a día. Se realizó también una contratación y liquidación de nómina. Se realizó el estudio a la empresa Wimpixas. Y por último tenemos las prestaciones sociales y liquidación del personal por vencimiento del contrato. Se realizaron propuestas de soluciones a los estudios de casos. Se eligió, en mi caso como líder de grupo, Pedro Pérez como trabajador administrativo. Se realizó la respectiva nómina. De igual manera se eligió a Marcela Gaviria dentro de la mano de obra directa. Se detectó el problema existente en la empresa Wimpixas y se sugirió la solución acorde al problema planteado. Se elaboraron los respectivos formatos de contratación porque hubo necesidad de elegir un gerente de nuestro país, ya que el que tenía la empresa anteriormente no tenía conocimiento de la legislación laboral colombiana. Se elaboró la nómina para la trabajadora de la empresa XYZ Limitada, la señora Ana Estela Mendoza Pinilla, quien laboró 360 días con un salario mensual de 1.800.000 pesos. Los días a liquidar entonces son 360 días. En el caso de las cesantías se aplica la fórmula salario base por el número de días sobre 360, nos da 1.800.000 pesos. Intereses a las cesantías, la formulita de cesantías por el número de días por 0.12 sobre 360, esto nos da 216.000 pesos. La prima, para calcular este valor se presume que ya se había cancelado la prima del mes de junio, o sea del primer semestre, entonces vamos a calcularlo para el segundo semestre. Y la fórmula es salario base por el número de días sobre 360. Esto nos da una prima de 900.000 pesos. Las vacaciones se calculan teniendo en cuenta el salario base por el número de días sobre 720 y obtenemos el valor de 900.000 pesos. Total a pagar 3.816.000 pesos. Nuestra trabajadora está conforme con la liquidación realizada y firma en la parte inferior. Conclusiones: esta actividad individual nos ha permitido socializar los diferentes temas de los capítulos 1 y 2 de la primera unidad del curso. El conocer los diferentes temas de la relación laboral empleador-trabajador nos permiten prepararnos para ejercer nuestras funciones como futuros profesionales enmarcados dentro de la ley. Tanto empleadores como trabajadores tienen obligaciones y prohibiciones que buscan en últimas el mejoramiento del clima laboral.
Se realizó el análisis del video Kung Fu y se trajeron las principales enseñanzas. Se realizó la liquidación de prestaciones sociales del trabajador asignado dependiendo de rol. Eh, Como conclusión general tenemos que el aprendizaje basado en problemas es bastante benéfico para el estudiante porque le permite aplicar los conocimientos de manera inmediata y lo prepara para afrontar los posibles problemas que pueden presentarse en la vida real. Las fuentes consultadas se presentan a continuación y se aclara que las imágenes que se observaron en las diapositivas fueron tomadas del internet.